a la presentación. Vale. A ver. Bueno, parece que no entra nadie más. Bueno, muchas gracias, como decía, por conectaros de nuevo a la presentación de novedades. Un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Voy a presentar las novedades de aquí a San Jordi, a abril. Hay un par de cosas fuera de carta que, si queréis, luego al final os comento. Bueno, una de ellas será un libro pequeño pero importante, que Nuria me contará hasta dónde puedo decir sobre Alice Smith. Pero bueno, luego si queréis, cuando terminemos la presentación, dedicamos un par de minutitos a ver esas cosas que no están en la programación que cerré en su momento. Pero bueno, voy a compartir pantalla y ya sabéis, si queréis me preguntáis al final porque es más fácil y no os vayáis con dudas porque bueno, estoy encantado de cualquier cosa que sea tanto de la programación como de la editorial, estaremos encantados, tanto yo como Nuria, de responder. Bueno, empezamos. Bueno, la primera noticia importante es que dentro de unos días cumplimos 20 años, así que bueno, sabes que 20 años para cualquier proyecto cultural es mucho tiempo. El tiempo pasa rápido, pero ahora sí cuesta llegar hasta 2 décadas de trabajo. Bueno, y lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestra complicidad en este tiempo. Bueno, al final sabéis que las editoriales dependemos en gran medida de lectoras, lectores, prescriptores, prensa, librerías, etcétera. De manera que todos vuestro trabajo es de agradecer bueno, si no, no estaríamos aquí. Así que bueno, ya os contaremos en concreto las acciones de estos 20 años. Va a haber mucha actividad, quizá, quizá demasiada, nos estamos volviendo un poco locos. Sí, estoy un poco estresado estos días de tanta idea, pero bueno, fructificará y lo veréis, como digo, pronto en la programación, en las redes, etcétera. El primer libro que hemos publicado, que ya está a la venta, es Tres Amigas, es el 10º volumen de la colección que hacemos con Jesús Marchamalo y Antonio Santos. Y como era el 10º volumen, queríamos hacer algo diferente y en este caso lo hemos dedicado a tres autoras, ganadoras del premio Nadal: Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. Es decir, siempre digo que no tengo muy claro que fuesen tres amigas, pero que desde luego ahora ya lo son porque están en este librito juntos. Como todos los libros de Marcha y Santos tienen la enorme virtud de en muy pocas páginas darnos unas pinceladas de la vida de estas autoras de manera que las llegamos a conocer íntimamente. Y a mí me parece especialmente relevante el hecho de reivindicar el trabajo de tres autoras que más o menos todas han cumplido 100 años el año pasado, en la Foret un poquito antes, pero más o menos son todas de la misma generación y como autoras de la misma generación compartieron los problemas de ser escritora en esta época gris del franquismo, pues también se puede decir en gran medida de épocas más recientes, en el que ellas pues lucharon por ver su obra publicada, ganaron el premio Nadal, Matute también el premio Cervantes, el premio Planeta, etcétera. Y de alguna manera es un reflejo y un retrato de una época, de una sociedad y de cómo ser escritora en España. Creo que ese es el gran valor del libro. Aparte, posiblemente haya lectores y lectoras que conozcan más a unas o a otras, pero creo que es una maravillosa puerta de entrada a la obra de tres enormes escritoras esenciales en la cultura española del siglo XX. Otro libro que ya está en la librería, sí que para mí ha sido una sorpresa, la que me encantó. Lo descubrí en Turín hace 2 años, yendo de librerías, compré este libro de Sandra Petrignani. Es una autora que tiene algo que ver. De hecho, Jesús Marchamalo, al que ha estado esta mañana aquí conmigo y me comentaba que se siente muy vinculado a ella. Escribe sobre bibliotecas de escritores habitualmente, o sea, relaciona mucho la literatura con lectura, con bibliotecas. Y en este caso hace una autobiografía un poco peculiar, no es una autobiografía al uso, en el que, partiendo de una conversación con un amigo, le dice, oye, ¿por qué no haces una autobiografía partiendo de los perros que te han acompañado durante toda tu vida? Ella vive en el campo, vive con perros, gatos, gallinas. Los animales han sido parte siempre central de su vida. Y en este libro, que es una auténtica preciosidad, va narrando su vida a saltos, hablando de los perros que le han acompañado, de la enorme maravilla que es tener un perro al lado, también de la dureza que es que se te mueran. Y además lo hace mezclando literatura, algunos de sus autores y autoras favoritas. De hecho, al final hay un pequeño apéndice con los autores que aparecen en el libro, con las lecturas que aparecen recomendadas. Es un libro
Diferente, la verdad. Y de esos libros diferentes que es muy gozoso de leer. Se lee muy bien, no solamente para quien tenga perros, yo no tengo perros, pero me siento muy identificado con lo que cuenta Sandra en este libro y entiendo muy bien su mensaje. Me parece un libro realmente bonito para leer y disfrutar. Eso está mal, el título lo llevo dejando mal en la presentación. Es El diablo de la botella, no en la botella, es un cambio central en el título. Es el clásico de Robert Louis Stevenson. Sabéis que es uno de los grandes relatos de la literatura universal, uno de los favoritos de Borges, que vuelve al tema este eterno del alma y de la venta del alma, en este caso con un diablo, no el diablo, sino un diablo, que es el diablo de la botella. Y que además ilustra Emilio Beruaga, Premio Nacional de Ilustración, es uno de los mejores ilustradores de nuestro país, y lo hace de manera brillante. Le da, bueno, da un nuevo aire a este enorme clásico, que es un libro perfecto para todas las edades, además. Como he hecho también destacado, es una nueva traducción. No sé si se he contado alguna vez que en Nórdica colaboró desde hace ya unos cuantos años con Villar de Letras en un máster que tienen de traducción literaria. Yo estoy profesor ahí en ese máster y soy el editor del libro que cada año decidimos publicar juntos, y doy la oportunidad a un grupo de entre 8 o 12 traductores y traductoras de publicar su primer libro en Nórdica. De manera que es una traducción coral, colectiva, que suena especialmente bien, en el que además en este caso tiene una nota de los traductores para un poco contar los entresijos de la traducción literaria, decisiones como por ejemplo la del propio título, etcétera, ¿no? Y hacen que el libro, bueno, aparte de ser un libro precioso ilustrado, tenga también este elemento adicional de la reivindicación de la traducción que hacemos en el catálogo de Nórdica. Como curiosidad también, este título creo que es el 213, 14, 15, no recuerdo ahora, de la colección Ilustrados, es decir, en estos 20 años los ilustrados han tenido un enorme peso en la editorial. Una historia desagradable, recuperamos tras el éxito enorme de los últimos años de Dostoyevsky, que, bueno, no sé cuántos llevamos, ya estaremos cerca de los 35.000, 40.000 ejemplares de Noches Blancas, éxito en todo el mundo, también en América Latina, estamos viendo muchísimo. Bueno, pues este libro lo que hemos publicado en edición ilustrada hace unos años, lo recuperamos ahora sin ilustrar, la traducción de Marta Sánchez Nieves, igual que la misma traductora de Noches Blancas. A mí es un libro que me encanta, es una pequeña novela de Dostoyevsky, y que me parece igual que Noche Blanca es perfecta para quienes quieren adentrarse en este escritor, como dice Stefan Zweig, que es un gran conocedor del alma humana. Y en este caso es un libro que habla sobre la bondad y el humanitarismo. Lo hace, bueno, con cierta ironía, pero bueno, trata temas que a Dostoyevsky le interesan. Como digo, no es novedad, pero sí es novedad en este formato. Este libro es uno de esos que me siento especialmente orgulloso porque es un libro único en el mundo. Os cuento, el próximo 16 de febrero se inaugura en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid la gran exposición del año. Está dedicada a Willem Hammershøi. Hammershøi es un pintor danés que me encanta, lo conozco hace muchos años. Y la comisaria de la exposición, Clara Marcellán, me dijo hace un año en un cóctel en la Embajada de Noruega que iban a hacer una exposición sobre este pintor. Yo creo que ya en algún momento habíamos hablado de mi pasión por él y recogí el guante para hacer un libro que reivindique la obra de este pintor esencial. Posiblemente no suena el nombre, ojalá sea así porque bueno, me alegraría obviamente. Pero sí, aunque no lo conozcáis como nombre, sí que sabéis quién es porque habéis visto muchos de sus pinturas en portadas de libros en muchos sitios. Es un genio de la luz, es un poco Vermeer en Dinamarca, y yo lo que he hecho para hacer un libro estilo nórdica es reunir parte de su obra pictórica en una especie de 30 páginas de catálogo, que yo he hecho en mi selección personal de museos daneses, junto a 4 relatos esenciales de escritores daneses en el siglo XX. Están Henrik Pontoppidan, que es Premio Nobel de Literatura; Hans Kirk, el autor de Los Pescadores; Susan Breger, que es una autora danesa que nunca se haya publicado aquí, que es buenísima; y Peter F., que es el autor del libro famoso de la señorita Smilla y su percepción de la nieve, que os sonará. Es una evolución a través de todo el siglo, de la literatura danesa en el siglo XX, y me gusta mucho el título, que es el título de uno de los relatos, porque realmente lo que te hace eso es situarte en un lugar en el mundo, que es Dinamarca. Dinamarca desde final del XIX a finales del siglo XX, un siglo de pintura, de literatura, de cultura, hablando de cómo es Dinamarca, tanto pictóricamente como narrativamente. Como además el libro es una preciosidad, es una gozada. Bueno, sabéis que me gusta hacer libros bonitos, pero que es de los grandes joyas de Nórdica. Y además, como digo, único en el mundo. No existe nada. Se lo venderé a museos daneses para que tengan
en su país una obra que ellos no han hecho hasta ahora. Es una pasada. Es una mezcla, como digo, de literatura y catálogo de arte. 16 de febrero, y si me esperáis un momento os lo voy a enseñar porque esto hoy es un día grande en Nórdica. Está aquí, ha llegado esta mañana. Le he mandado al grupo, a Nuria y a Garreto. Ha llegado Hambre, de Knut Hamsun. Bueno, sabéis que llevo dando la chapa con este libro 20 años de Nórdica y los previos a montar Nórdica. Es mi novela favorita, os lo he contado tantas veces que soy un poco pesado. Espero no decepcionar luego a la gente con este libro. Es el libro que me cambió, que me hizo enamorarme de la literatura nórdica, que me cambió la percepción de lo que era la literatura en general. Pero bueno, que me lo haya hecho a mí no tiene mucho valor, pero que lo ha hecho a Tomás Manger, Manges, Bukowski, Fante o a Kiko Amat, que firma el prólogo de esta edición y en el que dice que es para él, como para tantos otros, el libro más importante de la literatura universal. Así, así, con mayúsculas, nada menos que eso. Es el libro que cambia la novela en el 19 y introduce la psicología en la novela nórdica y posiblemente en todo el mundo. Y es una obra maravillosa, maravillosa, de verdad. La cubierta es un cuadro de Edvard Munch, que la elegí no solamente porque fuese de Edvard Munch, como casi todas las de la colección de la Biblioteca Hamsun, sino que además el libro se publica en 1892, en 1890, perdón, la cubierta es de 1892. Es decir, este hombre posiblemente es el protagonista del libro, posiblemente, porque es el espíritu total de Oslo. Esto solamente lo he contado a vosotros, no lo he hecho todavía a nadie. Es una reflexión que he tenido esta mañana comiendo que porque lo elegí por ese motivo, pero nunca lo había contado, la verdad, que había elegido esa cubierta, no solo porque me gusta, sino porque además es que tiene 2 años más que la publicación del libro, con lo cual este libro ya estaba en las librerías cuando Munch pintó este cuadro en el que se ve el fiordo de Oslo, ¿no? Así que no sería descartable que fuese el protagonista sin nombre de Hambre. Bueno, no sé cómo recomendar un libro con más pasión que este, así que, bueno, pedidlo todo lo que queráis que hagamos cosas por puntos. Lo haré encantado, me parece una obra esencial. Se había publicado en De la Torre hace años, yo trabajé en esa editorial y tuve la ocasión de trabajar en la segunda edición de ese libro. Y para mí es, como digo, es la obra central de la literatura del 19 y del siglo XX. El 23 de febrero llega La Atracción de Marion Fayol, esta, que es una de las grandes autoras de cómic del mundo ahora mismo, premio en Angoulême, dibuja en New Yorker o New York Times. De ella publicamos hace años Los Traviesos, Los Pequeños, La Ternura de las Piedras y el año pasado su primera novela de la misma madera. Y en este caso vuelve a hacer una novela sin palabras como Los Traviesos y vuelve a jugar con el tema de las relaciones de pareja. El título en original en francés es Los imanes, que suena de manera muy similar a Los amantes en francés, que juega con eso mismo, con el vínculo de atracción que a veces no puedes evitar, aunque quieras, de las relaciones, y lo hace con mucha ternura, con ingenio, con humor. En estas, bueno, como dice la cubierta, en relaciones de pareja lúdicas y juguetonas. Es un libro cargado de poesía, sin una sola palabra, y que me parece que es una de las grandes joyas del cómic europeo y que tengo mucha suerte de que esté en Nórdica desde hace bastantes años. El libro acaba de publicarse en Francia hace unos días y estamos intentando que la autora venga al Salón del Cómic de Madrid. 2 de marzo llega otro acontecimiento cultural nórdico, el segundo volumen del teatro de Henrik Ibsen. Hace no sé cuántos años, 10 años aproximadamente, el Ministerio de Exteriores de Noruega nos escogió para ser los editores en castellano de un gran proyecto que es Ibsen Translation, que lo traducen en castellano Cristina Gómez Baguetún. Bueno, hace unos años publicamos el primer volumen, 800 páginas con 8 obras de teatro de Ibsen que estaban agotadas hace tiempo, se recuperan justo estos días. Y llega el segundo volumen con menos obras, con 4 obras, que son las obras finales de la vida de Ibsen, obras absolutamente imprescindibles. El conjunto, que son como 1.300 páginas de teatro, es uno, como digo, uno de los grandes monumentos culturales de todos los tiempos en Europa. Muchas de las obras son inéditas en castellano, las que no son inéditas nunca se han publicado así porque la censura castigó gran parte de las obras que se habían publicado antes.
Están todas revisadas por Ignacio García May, que es uno de los mejores dramaturgos de España y experto en Ibsen. Bueno, tiene el hándicap del teatro, tiene la ventaja de que esto es el gran teatro realmente europeo, ¿no? De todos los tiempos. Se lee de maravilla, son temas absolutamente contemporáneos, de una actualidad tremenda. Se siguen representando muchas de sus obras, en muchas de ellas en este volumen. Así que bueno, como una editorial dedicada a lo nórdico, este libro, y con el Hamsun y Ibsen en el mismo trimestre, es algo realmente potente pese a la posible animadversión entre ellos, ya que, bueno, como cuenta muy bien en el prólogo Cristina, bueno, había cierta tensión entre Ibsen ya era un consagrado, Hamsun empezaba y entre ellos no es que se llevasen especialmente bien, pero bueno, eran dos mundos que realmente significan la modernidad también en la cultura nórdica. En marzo llega Nevaban mariposas, es un volumen ilustrado de los viajes de Darwin en la Patagonia. Es la parada que hizo con el Beagle en la Patagonia y en el que nos cuenta en sus diarios la fascinación de la naturaleza salvaje de esa parte del mundo. Las ilustraciones son de Eleni Papachristou, una ilustradora de origen griego que vive en Madrid. Es muy luminoso el libro, muy colorista. Yo creo que nos viene a mostrar esa parte impactante que debió sentir y en Darwin cuando llegó a la Patagonia y de hecho, como dice en uno de los fragmentos, parecía que nevaba mariposas de la cantidad de mariposas que había para un británico como él, ¿no? Es un libro muy hermoso que, bueno, que tiene que ver con esta parte que tenemos en Nórdica de vincular ciencia e ilustración. 9 de marzo llega la gran apuesta del año de la editorial, Las cinco heridas de Kirsten Valdez-Quay. Es una autora que vive en Nuevo México, cerca de Albuquerque, en esta zona que está tan de moda ahora por series como Pluribus, antes por Breaking Bad, y ella es hija de madre mexicana y de padre estadounidense. Es un claro ejemplo de una enorme cantidad de gente de origen mexicano en Estados Unidos. Ella intenta reivindicar la cultura de su familia. Es un libro que empieza en la Semana Santa de un año y termina la siguiente Semana Santa. Es la vida de un año de la familia Padilla. Es un libro absolutamente precioso. Es un libro extenso, más de 500 páginas, que se leen de maravilla. Entras en la novela de manera con mucha facilidad y aparecen los deseos, aventuras, desventuras, complicaciones, dificultades de las personas de origen mexicano en la sociedad estadounidense actual. Es una joya, la verdad. El libro es una joya. Es un libro para todo tipo de lectores. Ha ganado un montón de premios en Estados Unidos, ganó premio a la mejor primera novela. Es la autora de un libro que me encantó el año pasado, que es Cristina la Asombrosa, y que si no habéis leído, os recomiendo vivamente que lo leáis. Es una novela fascinante. De hecho, ella, tanto Cristina la Asombrosa como una primera versión de las cinco heridas fueron publicadas en el New Yorker y como digo, tiene los mayores premios y reconocimiento de las mejores revistas literarias de Estados Unidos. Y para mí, intentar que Valdez Way tenga en España sobre la acogida que merece es una de mis tareas para este año. Es una joya absoluta de libro y, por supuesto, tendréis la oportunidad de leerlo. En marzo también regresa uno de los libros más exitosos de Nórdica, Atlas de Islas Remotas, de Judith Salansky. Fue el primer libro que publicamos con mi hermano, con Capitán Swing. Era un libro que mezclaba un poco el alma de las dos editoriales, la parte de ensayo y de gráfica. En este caso, Salansky, después del enorme éxito de este libro, que fue un fenómeno en todo el mundo, lo ha actualizado con nuevas islas, con nuevos viajes a estos sitios aparentemente idílicos que tienen historias truculentas muchas veces detrás. No sé si conocéis este libro porque lo publicamos hace bastantes años y ha estado mucho tiempo agotado, pese a haber tenido no sé cuántas ediciones, que 13 o 14. Si no te conocéis, os lo enviaremos con mucho gusto porque es una gozada. Ella, Salansky, vivía en la República Democrática Alemana y como no podía salir del país, en su momento se iba a las bibliotecas a explorar islas recónditas y lejanas en las que no pasaban hechos felices, sino con mucha frecuencia pasaban historias, como digo, muy salvajes. Y es un libro que nos invita a viajar por todo el mundo desde el salón de nuestra casa. Aparte es una preciosidad estética del libro, ha ganado un montón de premios de diseño
Y bueno, será, bueno, supongo que otro gran acontecimiento cuando salga a finales de marzo. Y terminaremos la temporada con Radiohead en búsqueda permanente, igual que hicimos hace un par de años con el libro de Björk, la colección de Nórdica, una colección que no tiene nombre todavía, pero que se va formando en torno a músicos contemporáneos. Bueno, en este caso acogemos a Radiohead. Es un volumen que igual único en el mundo porque lo estamos creando nosotros con textos de periodistas culturales de diferentes países, de España y de un montón de países del mundo, que han escrito sobre los diferentes discos y la evolución de este grupo esencial. Queríamos que saliese antes de San Jordi, bueno, porque está muy reciente el enorme éxito de sus últimos conciertos. Y como digo, no hay nada parecido a este libro ahora mismo en el mercado internacional, ¿no? Son libro que recorre toda su obra desde los comienzos hasta la gira de este año, del año pasado, y que, bueno, yo creo que complementa muy bien lo que hacemos en Nórdica con la parte literaria, con esta búsqueda de grupos de música que consideramos esenciales, ¿no? Björk, y aparte, más allá del diálogo excelente entre Björk y Radiohead y Björk y Tom York, el cantante de Radiohead, que se llevan muy bien desde hace años. Esto es lo que tenemos, digamos, en la carta oficial. Eh, Saldrán además un volumen, que de eso voy a enseñar la cubierta porque la estoy cerrando hoy, creo que ni Nuria sabe de este libro. Es una de estas ideas mías de fin de semana y ahora os lo comparto. Es este libro, La marca en la pared, de Virginia Woolf. Recuperamos toda la obra breve que hemos publicado en Nórdica de esta escritora que adoramos, que tenemos bastante obra suya, desde sus primeros textos con 10 años de las aventuras agrícolas de un Cockney, hasta los últimos textos que dieron lugar a la señora Dalloway. Son 100 páginas de su obra breve y con un prólogo de Antonio Muñoz Molina absolutamente precioso porque es su autora favorita y se nota. Y además, esto tiene que ver con la noticia que os decía Nuria, si ¿la quieres comentar tú? Y Sí, sin problema. Pues nada, que estamos preparando un volumen para el mes de abril. La idea es publicarlo a principios de abril, a ver si conseguimos llegar. Que es un ensayo que ha escrito Ali Smith, nuestra querida Ali Smith, que como sabemos estamos súper orgullosos de ser sus editores. Y es un discurso, una conferencia precisamente sobre Virginia Woolf. Así que cerramos un poco el círculo, es un muy breve y bueno, nos hemos enterado que se publicará en breves y bueno, estamos muy contentos de poderlo publicar en Nórdica también. sí, justo por eso cuando decidimos publicar este volumen, por la posible visita de Ariel Smith a Barcelona, pues pensamos que empecé en el fin de semana, que por qué no hacer este volumen que complementa perfectamente a ese libro que saldrá más adelante en la colección de narrativa. Pues posiblemente se haga alguna cosa más en estos meses. Sabéis que una de las cosas de Nórdica es que somos un caos también en cuanto a la programación, pero también eso nos da una vida especial a que no nos atamos con demasiada firmeza a los catálogos escritos. Así que bueno, irán saliendo cosas. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a ver el chat porque veo que hay un montón de cosas aquí que habéis escrito y no he podido leer mientras hablaba. Yo tengo preguntas, Diego. Sí, Eh, dale. ¿se planea, se tiene en mente, hablando de Ali Smith, la segunda parte de Glyph? Sí, sí, sí. Ya, respuesta. ¿Tenemos fe? O sea, Sí, no nos tenemos dejas a mitad, ¿no? Porque es un no, poco otoño, así, otoño, ¿sabes? otoño de este año. Ya, buenísimo. Sí, 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 eso es fácil respuesta. Sí, Bien. sí. Pues se ha publicado, no sé si ha salido ya o está a punto de salir en Reino Unido y la idea sí, sí que salga a finales de año en castellano. De hecho, sabéis que ya el año pasado además empezaba a sonar para el premio Nobel. Ya salió por primera vez de la casa de apuestas y bueno, obviamente.
no será inmediato, pero bueno, no me extrañaría que el cuarto Nobel de Nórdica fuese Ali Smith. Un día Wow. más premonizando premios Nobel. Muy bien, Sí, éxito. bueno, ya lo comentaremos en otra ocasión, ojalá. Sí, Yo tengo una Dime. pregunta tonta. Necesitamos explicación de la cubierta del de las heridas. Las heridas, 5 heridas. Sí, Las manos vale. así. Como muy Pues, simbólico, pero elabora. Desarrolla tu pues respuesta. es fácil, es una pregunta de fácil respuesta. El libro empieza con Amadeo, que es uno de los miembros de la familia Padilla en Semana Santa, decide crucificarse. Ah, Así, como suena, perfecto. aparte de crucificarse, de verdad. A ver, ella, una cosa que caracteriza a la obra de Christine Valdez-Quaid es que reivindica en gran manera la parte espiritual mexicana de sus ancestros. Es decir, igual que pasaba en Cristina la Asombrosa, que obviamente habla de la vida de una santa un poco truculenta, pero es la vida de una santa. En este caso, la religión está muy presente en todo el libro. Y las 5 heridas son las 5 heridas de los clavos de Cristo en las manos. Y por eso son esas manos, por eso ese rojo tan poderoso en la cubierta. Ujú. Y esas son las manos que tarda prácticamente un año en curarse. Él decide, como una locura, que te clavase con los clavos en las manos, se las destroza obviamente, y entonces se venda las manos después de la herida y está todo el año, ese año que narra la novela de la vida de la familia Padilla, entre otras cosas, pues va siendo la evolución de las manos de Amadeo tras la crucifixión, esa que decide hacer para la Semana Santa de aquel año. Pregunta, ¿el libro tiene toques de humor? Porque te veo reírte. No, no me río, la verdad es que no me río en absoluto con el libro. De repente, de Te has reído un repente. poco con algo de las manos. O sea, a mí me estaba pareciendo No, como muy porque me chungo y te parece, estaba no, riendo y digo, no porque sé me si parece, sabes cosas que no, en otras no. sencillamente porque me parece muy bestia. No, nada más, esto Muy más bestia. esto más la religión muy, muy literal. Pero lo Pero, vendiste, lo vendiste. pero Todos es lo que es. queremos partir Y, de esa y, crucifixión. y el libro mola mucho, sinceramente. O sea, el libro es yo lo he disfrutado un montón, la verdad, un montón, la lectura de ese libro. Como este catálogo de Enrique siempre es tan ecléctico, ¿no? En el que os hablo de Hamsun e Ibsen y de repente me voy a Nuevo México, pues siempre hay saltos así como en el tiempo y en el espacio bestias, pero el libro es una pasada, es una pasada. Está muy bien escrito y realmente consigue llegar en que entiendas cómo vive la gente en Albuquerque, ¿no? En un pueblo que se llama además Las Penas. O sea, total, Ya. mola mucho. Pues, ¿tenés alguna pregunta más? Has dicho, perdona, es que no sé cómo se pone la manita esa que tiene esto, No, nada, tranquila, puedes perdón. entender, sí. Eh, Has dicho que es en época actual, Sí, el de Nuevo México, que sí, está sí, narrado como, o sea, que es ahora, ¿no? Es sí, 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 el el libro es del momento que año. aparece en el libro es ahora. Sí, el libro es del año 21. Sí, es una época contemporánea, sí, en ese mundo actual. Vale, Mm. contemporáneo. Vale, Sí, vale, sí, sí, perfecto. sí. Gracias. Quizá, Nuria, les podemos avanzar, si quieres, tú que tienes sus contactos, las primeras páginas del libro. Mientras Claro. llegas, estará impreso en unas semanas, pero si queréis ir leyendo el comienzo, os lo podemos adelantar Quien en quiera PDF. que lo pida sin problema, ¿eh? No Y si diremos no que habéis no. leído Cristina la Asombrosa, os lo recomiendo por No, 2000. O sea, es brutal. Ese es soy Cinco tremendo. muy heridas tía. mola mucho, está muy bien. Pero es que además yo creo que esta mujer, Mira, Laura lo Laura se tiene, está eso es enseñando el trampa. libro. Mírala No, ahí, mostrándolo. De verdad os lo porque recomiendo un casualmente, o montón. sea, de verdad no está preparado. Tengo ahí una pila de libros cortos para recomendar en febrero y está en la pila porque me encantó. O sea, estaba ahí colocadito. Así que publicidad encubierta a lo mejor, pero muy Adem- bueno, Vaya, la verdad. vaya. Además, este libro, además de que está muy bien, y está súper bien condensado, cada frase la tienes que leer, pero es que te lleva hasta el final en un momento, pero me refiero que la relectura del libro también continúa siendo importante y el prólogo de Marta Sanz pues también da pistas muy importantes de sublectura y de todas las capas que hay debajo, porque no sé, es interesante realmente, es muy cortito, se lee en nada, 1 hora y media, Y como mucho, cuesta olvidar el y libro, ¿eh?
Y cuesta olvidar y las imágenes son muy turbias, así que si os gustan Sí, relatos truculentos, sin duda sí. alguna, este es un buen ejemplo, de Sí, de verdad. hecho, lo pensaba cuando publicamos, digo, porque cuando publicamos no teníamos nada, o sea, no sabíamos nada del hijo de Rosalía ni de esta nueva Hmm. rollo místico que hay ahora mismo, pero es un libro que si lo lees Rosalía le fliparía, porque es que es un libro que flipa. Y luego, hace poco me hicieron una entrevista sobre prólogos, que no sé si ha salido ya, Nuria, ¿te suena? La entrevista Sí, sobre me los parece, prólogos. si no ha salido, está a punto de salir en Pues me preguntaban julio. por prólogos y me decía el periodista que cuál es mi prólogo favorito de Nórdica y dije que este de Marta Sanz. Me parece que si lo leéis el libro veréis por Ujú. qué. O sea, no se me ocurre nada mejor que hacer para presentar un libro que lo que hizo Marta Sanz. Es algo, o sea, brillante, ¿eh? Brillante. Yo creo que demuestra cómo impactó a Marta Sanz esta novela breve sí, sí, y cómo lo ha vivido y lo refleja muy bien en el prólogo. Es un prólogo que más que certezas tienes dudas sobre con quién está, porque al final te acabas posicionando, ¿no? Si con Cristina, si con las hermanas. Bueno, mola mucho el libro, lo recomendamos también, sí. ¿Más preguntas? Quitando a Hamsun, ¿cuál es tu favorito? Porque Hamsun no vale. Couch no vale, no, no, sin duda, no está fuera de todo. Sí, que Cristina, o sea, las cinco heridas, Valdez Las Cuét. Imperidad. Sí, sí, yo creo que en todo el año habrá libros diferentes Sí, hay muchos libros que me van a gustar este año, ya os iré contando más adelante, pero por la actualidad, por el vínculo que estableces con los personajes, o sea, digamos, lo bueno de las cinco heridas es que es el típico libro que conectas con la gente que vive ahí. Que más allá de la literatura, que es una literatura bonita, bien escrita, amable, fácil de leer, hay como generas cierta conexión con un mundo que además, cuando pones el telediario, lo ves todos los días. Y ese mundo, bueno, es verdad que ha coincidido que estuve cuando revisando las pruebas viendo Pluribus, y justo veía en la serie, esta que no sé si habéis visto, el ambiente en el que se desarrolla la novela. Total. Con lo cual era como muy gracioso estar viendo una novela, una serie que no tiene nada que ver con la historia que nos cuenta Valdez Cueit, pero justo en el mismo espacio geográfico en el que transcurre la novela, ¿no? En el mismo tipo de casas, en el mismo tipo de barrios, en la misma escenografía, digamos. Y eso me atrajo mucho, sí. He conectado mucho con ese libro, la verdad. Y sí, a mí yo lo voy a defender a tope todo el año. Una pregunta, Diego, también barriendo para casa. ¿Qué clubs, o sea, qué libros nos recomiendas para clubs de lectura? Así como que piensas que van a generar debate o cosas que comentar, así con gente, ¿sabes? Claro, que hay libros que es como más íntimo, ¿no? Pero hay otros libros que te dan esas ganas de decir, Dios mío, necesito hablar esto con mis amigas. Claro, el año pasado fue un año en el que tuvimos, sobre todo con mi marido, ¿no? Que fue un libro Ah, sí, que dio para. De hecho, tengo varios todavía clubes de lectura sobre este libro este año, varios con amigos. Eh, pues complicado, ¿eh? Yo creo que como club de lectura, por la necesidad de entender qué ha pasado en la literatura universal, hambre. vale, O sea, un club de lectura en el que busquemos qué hay de hambre en la literatura que hemos leído en el siglo XX y incluso en la actualidad, estará genial. O sea, no hambre como solamente como qué pasa en hambre, el claro, personaje, etcétera, sino yo cuando leía las pruebas de esta edición, que debe ser la cuarta o quinta vez que lo leo, claro, desde que empecé a leerlo hace 25 años a ahora, he leído muchas cosas en el camino, obviamente. Y decía, pero joder, si es que hay tanta gente que ha tratado este libro sin reconocerlo públicamente. Yo creo que hacer un club de lectura literario en el que se hable también eso del pozo de esta primera novela psicológica en la obra de Franz Kafka, que no se puede entender de ninguna manera ahora que está aparte la película esta, ¿no? El ujú, biopic este sobre Kafka, no se puede entender Kafka en absoluto sin Hamsun y sin Hambre específicamente. O sea, wow. en gran parte de la obra, hasta el final de Hambre, es totalmente el final de varias obras de Kafka. Es totalmente, o sea, te adelanta 30 años a Kafka y de aquí, claro, a que lo que pasa en toda la literatura del siglo XX, ¿no?
porque Kafka y su influencia es enormemente relevante. Sí, a mí me parece, yo obviamente, de hecho, Jesús Marchamal ha hecho una guía de lectura que colgaremos para que podáis descargar en la semana que viene. Porque bueno, como le convencí después de tantos años de escucharme hablar sobre hambre, me dijo, "Ah, pues tranquilo que haga una guía de lectura con una pequeña entrevista que me ha hecho también, y sobre también influencia en otros escritores como Paul Auster o Halfon, por ejemplo, ¿no? Que son también algunos de los muchos se reconocen herederos y han escrito sobre hambre en concreto. Bueno, sí, yo creo que ese libro es el libro de club de lectura. Al menos de este primer cuatrimestre. Genial. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias. Como digo, os iremos contando cosas que vamos a hacer por los 20 años. Va a estar, como Ujú. digo, muy completito la temporada bueno, en eventos, regalos, cosas Agenda de que, bueno, festejos. Agenda agenda de de festejos. Ok. festejos, sí, sí, todo. Habrá, habrá de todo. Mira, Guay. ¿qué pasa, el pequeño? Ah, sí. Ve a bañarte. Invadió la zona. Hola. Apláudele a Diego. ¡Bravo! ¡Eso! También quieres ¡Bravo! hambre, ¿no? Ujú. Dijo que le gusta el ilustrado sin texto. Claro, normal. Pues muchísimas gracias, Nada, Diego. Fue muchas gracias por increíble. acompañarnos. Un Muchas placer como gracias. siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, feliz tarde. Chao, No, Buenas tardes. gracias. un placer.